Aquí en cabina está el ingeniero Leonel Toriello. Él es empresario, ciudadano, fue presidente del siglo XXI, también ha sido industrial, activista cultural y ha estado involucrado en la Fundación Herencia Cultural de Guatemala y en el tema del corredor interoceánico. También ha sido banquero. Así que, Leonel, por el hecho de que hay un pasado periodístico, no será ingeniero Toriello, será Leonel. Leonel, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Luis Felipe. Bueno, empecemos platicando un poco acerca de, usted siempre ha sido un gran estudioso de la historia. Y claro, hubo muchas comparaciones con el momento 93, el famoso y mal recordado, digamos, Serranazo. ¿Cómo ve usted esta crisis de estos últimos meses comparada con esa de 30 años atrás? Bueno, en realidad esta es una crisis de mucho mayor trascendencia. Yo, más que comparar este momento con el 93 y el Serranazo, que fue una crisis relativamente menor, creo que este momento histórico que estamos viviendo se compara con 1821, con 1871 y con 1944. Que no haya ocurrido derramamiento de sangre no quiere decir que la magnitud del giro histórico que estamos presenciando y viviendo no sea comparable. Por eso creo yo que los guatemaltecos no nos podemos dar el lujo de desperdiciar esta oportunidad histórica de realmente cambiar el rumbo del país. Usted habla de 3 momentos históricos que fueron, puntos de inflexión para la historia de Guatemala. Sí, bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Guatemala ha sido gobernada el 90% del tiempo durante los últimos 2 siglos por una mentalidad archiconservadora que se ha opuesto en términos generales a cualquier tipo de modernización o de salto adelante de la sociedad guatemalteca. En 1821, por ejemplo, las élites guatemaltecas conspiraron en contra de darnos una república. No lo dijeron, al principio lo decían abiertamente, es decir, cuando nos anexaron al Imperio Mexicano, pero posteriormente, cuando no pudieron impedir que se hiciera la Constitución Federal, conspiraron para derrocar a la República y terminaron imponiéndonos lo que fue una absurda monarquía aldeana a cargo de Rafael Carrera. En 1871, otra vez las fuerzas progresistas de la sociedad guatemalteca demandaban cambios. Se hizo finalmente una constitución, que era lo que los conservadores habían impedido. ¿Es la Revolución Liberal? La llamada Revolución Liberal, que fue una falsa Revolución Liberal, porque si bien es cierto que se dio, digamos, servicio del diente al labio a las ideas liberales, se hizo una constitución, pero en el proceso, por ejemplo, se declaró dictador constitucional a Justo Rufino Barrios. Así de liberales eran nuestros liberales de entonces. Además de eso, en realidad lo que hicieron fue corromper el régimen de propiedad privada que venía asociado a las ideas liberales de la época. Es decir, en otros países el régimen de mercado estaba contribuyendo a un desarrollo económico sin precedentes en el mundo, y entonces se quería hacer eso aquí. Pero aquí se hizo un régimen de propiedad privada que, al contrario de lo que se hizo, digamos, en Alemania, o de lo que se hizo en Japón, o de lo que se hizo después en Estados Unidos, que fue utilizar los recursos ociosos del Estado, en ese entonces fundamentalmente tierra baldía sin dueño, para crear una clase media. Aquí en Guatemala se utilizó el sistema para reforzar la estructura social feudal de la colonia, y se repartieron las tierras del país, las tierras ociosas del país, en un puñado de allegados al régimen. Entonces, y eso, por cierto, constituye la base socioeconómica fundamental, la matriz productiva fundamental de donde se deriva la sociedad guatemalteca hasta hoy. Las familias de abolengo en Guatemala tienen su origen no en la colonia, como muchos creen, porque la aristocracia colonial quebró y fue inclusive avasallada por sus rufianes de turno, los montañeses de carrera, y esos se volvieron la nueva aristocracia cuando se creó el registro de la propiedad y se sirvieron con la cuchara grande las tierras del país. Es decir, los banqueros de avío de entonces, que habían financiado a los nuevos ricos carrereños
se convirtieron en cuna de nuevos ricos. Las casas comerciales de Herrera, de Samayoa y de La Radondo eran las entonces grandes casas comerciales. Crearon una nueva aristocracia de, digamos, políticos mestizos que se casaron con las hijas de la aristocracia de la Ñila arruinada. Esa es la base socioeconómica, la base social de la actual aristocracia guatemalteca. Pero en fin, en ese segundo momento, el deseo de modernizar a Guatemala se tradujo realmente en una versión tropical del capitalismo de plantación sureño. Aquí no se hizo la esclavitud, pero se modificaron las reglas laborales, la legislación laboral, para crear una servidumbre de facto en una gran proporción de la población. Se afianzó pues esa estructura bipolar que todavía conserva en buena medida la sociedad guatemalteca. Entonces el segundo momento se volvió a desperdiciar. Y Vamos al tercero. En el tercero hay quienes dicen que Guatemala entró al siglo XX en 1944. ¿Están exagerando o es cierto? No, efectivamente, digamos que el epílogo de la etapa liberal, entre comillas, fue que como esta nueva aristocracia liberal no logró construir la infraestructura socioeconómica que buscaban, los ferrocarriles, los telégrafos, los puertos, la inserción en el comercio internacional, por sí solos, con el ahorro nacional, porque esta era una sociedad atrasada e improductiva precisamente por no haberse modernizado. Pero entonces, como no conseguían el capital necesario, básicamente le entregaron el país a la inversión extranjera y a un puñado, entre los cuales destaca un norteamericano casado con la hija de un expresidente tico que se llamaba Minor Keith. Básicamente la fórmula fue: nosotros les damos tierras gratuitamente para que con eso usted siembre banano y con el flete del banano pague las inversiones necesarias para terminar de construir el ferrocarril, los telégrafos y los puertos. Y así pues se le entregó básicamente a la United Fruit Company el país y nos convertimos en una república bananera. Entonces, Guatemala era un país en donde una pequeña minoría vivía muy prósperamente, insertada a las corrientes del comercio internacional, que viajaba a Europa, a Estados Unidos, en fin, era una sociedad muy sofisticada y cosmopolita, pero asentada en una gran masa de siervos de facto, que eran los que producían la riqueza del país, y eso produjo la revolución del 44, que es el tercer momento. Entonces, efectivamente, lo que teníamos hasta antes de 1944 era un régimen con la máscara de liberal, con la máscara de modernidad, pero que escondía una realidad virtualmente feudal. Eso es lo que produjo la revolución, aquí como en muchos otros países de la América Latina que tienen trayectorias no tan disímiles de Guatemala, aunque Guatemala siempre ha sido el epítome del archiconservadurismo, de las formas más desnudas y más crudas de esta manera de pensar que realmente condena a la sociedad a esta estructura bipolar. Entonces sí, 1944 nos insertó en el siglo XX, porque el mundo estaba pasando por una lucha, o había terminado, recién terminaba una lucha entre las autocracias representadas por los regímenes fascistas de Italia, de España, de Japón mismo, y ya no digamos de la Alemania nazi. Bueno, que termina la Segunda Guerra Mundial al siguiente año, en 1945. Y de hecho hubo un esfuerzo de propaganda a nivel internacional glorificando las bondades de la democracia versus el autoritarismo. Eso lo recibía a las juventudes guatemaltecas a través de las películas, por ejemplo, películas que glamorizaban la resistencia francesa o la lucha contra los nazis, la famosa película que era de Humphrey Bogart, ¿verdad? De Casablanca. Todo eso le daba un romanticismo a la democracia que creó en todo, tal vez sin quererlo, por
digamos, hacer acopio de fuerzas contra Hitler, los norteamericanos en realidad promovieron el desarrollo de un espíritu democrático, republicano, que vino a, digamos, contaminar a estos países, y por eso se produjo la revolución de 1944. Bueno, antes de ir a la pausa, yo quisiera preguntarle algo. Mencionó 3 momentos históricos y quisiera que me dijera cómo sitúa usted en ese contexto de los momentos históricos el 29 de diciembre de 1996, la firma de la paz. Bueno, yo he escrito que Guatemala ha tenido 3 ciclos históricos largos que empiezan con un impulso renovador, pero después se enfrentan a un implacable proceso de regresión. En todos los casos, por ejemplo, cuando quisimos hacer la independencia republicana, nos terminamos en una monarquía aldeana. Cuando quisimos hacer una sociedad capitalista moderna, terminamos con un capitalismo de plantación disfrazado. Y cuando finalmente, con la revolución del 44, entramos a una digamos, modernización completa de la sociedad, una actualización, digamos, política de Guatemala, también hubo un proceso regresivo que se modificó, que se manifestó primero con el derrocamiento inconstitucional de Jacobo Arbenz, lo cual a su vez dio pábulo a que surgieran grupos más radicales revolucionarios y el conflicto armado interno, y entonces la firma de la paz a la que usted alude es como el fin de esa reacción a la reacción. Y de hecho, en ese momento la gente pensó que era posible tener en Guatemala finalmente desarrollo pacífico bajo un sistema constitucional. Pero el sistema en que se construyó esa paz, pues, digamos, la elaboración del andamiaje republicano se hizo con trampa, porque los, digamos, titiriteros que estaban detrás de la Constitución del 85 y en general de los poderes de Guatemala, eran 3 grupos que los voy a simplificar así: los grandes empresarios, los oficiales que habían ganado la guerra, y los operadores políticos, entre los que había exguerrilleros digamos que aceptaron unas nuevas reglas del juego. Ninguno de esos 3 grupos realmente creía en la democracia. Entonces crearon una democracia de fachada que da la impresión superficialmente que es una democracia, pero que tiene las trampas necesarias para que se termine siempre imponiendo la voluntad de la minoría sobre la mayoría. Y es lo que estamos viviendo hoy. Eso es lo que está terminando en el 2024. Eso es lo que se derrotó en el 2023. Esta democracia de fachada diseñada para que la voluntad de la minoría se le imponga a la mayoría, y por eso considero que este momento no lo podemos desperdiciar. Veo el reloj y todavía nos quedan un par de minutos, y usted hablaba de que este es un momento que hay que aprovechar, y recuerdo una frase de un historiador guatemalteco que decía que Guatemala es una colección de oportunidades perdidas. Me voy a remontar a 1963 y un apellido que en este momento es un apellido que hace noticia, el apellido Arévalo. En ese momento existía la posibilidad de que Juan José Arévalo pudiera participar en unas elecciones. ¿Usted cree que hubiera podido, a aquel momento, con democracia, haberse solventado esa diferencia que se dio en el 54? Lo que ocurrió en ese momento fue que vino Juan José Arévalo a Guatemala de incógnito, y eso provocó pánico en las élites guatemaltecas, que siempre ven en cualquier esfuerzo reformista un peligro de un desbocamiento hacia regímenes de izquierda radicales. Y entonces eso precipitó un golpe de Estado y precipitó en realidad el conflicto armado interno. Fue una reacción que de nuevo no permitió que se retomara el hilo constitucional que se rompió en 1954. Y el hilo constitucional que se rompió en 1954 tuvo el patrocinio de los norteamericanos, que en ese entonces estaban bajo el perverso influjo de la United Fruit Company. La United Fruit Company en su momento fue una de las empresas transnacionales más ricas y líquidas del mundo.
Esa empresa estaba aterrorizada en el 52 y en el 53 porque vio que estaba surgiendo un candidato en el Partido Republicano que era Douglas MacArthur, quien había hecho en el Japón, en Taiwán y en Corea del Sur una reforma agraria capitalista precisamente para evitar que ahí las ideas comunistas tuvieran mercado. Él hizo unas reformas, digamos, capitalistas, reformas agrarias capitalistas, y esa es la base, el despegue de estos tigres del Oriente. Crearon una clase media inmensa como había hecho Lincoln en Estados Unidos a mediados del siglo XIX, y entonces eso creó la posibilidad de una expansión industrial y de convertirlas en países del primer mundo. Entonces, si MacArthur llegaba a la presidencia, ellos temían que en todas las tierras que tenía la United Fruit Company en América Latina, que eran no solo Guatemala, estaban metidos en Honduras, estaban metidos en El Salvador, en Costa Rica, en Colombia, en Jamaica, en muchos lugares, ellos temían que una presidencia de MacArthur se hubiera inclinado hacia ese tipo de reformas capitalistas, lo combatieron y pusieron a Eisenhower. Bueno, ¿la reforma agraria de Arbenz era capitalista? ¿O no? Los propósitos de Arbenz, según su discurso inaugural, eran de crear una sociedad capitalista moderna, pero él estaba aconsejado por digamos, leninistas tropicales que lo confundieron, y él efectivamente, en vez de crear, como hizo Abraham Lincoln o como hizo MacArthur en el Pacífico, muchos pequeños propietarios, él se inclinó por soluciones colectivistas inspiradas en el coljós soviético y en el, digamos, ejido cardenista mexicano, que no conducían realmente al milagro económico que sí se produjo en esos otros países. Entonces, efectivamente, yo creo que Arbenz acertó en el diagnóstico, pero erró con la receta. Y entonces eso además produjo la ira de la United Fruit Company, que sí ganó las elecciones con Eisenhower, que como premio por haber ayudado a Eisenhower le dieron la jefatura de la CIA a Allen Dulles, a su hermano John Foster Dulles le dieron el Departamento de Estado, y a Henry Cabot Lodge, todos ellos accionistas y consejeros de la United Fruit Company, le dieron el puesto de embajador de Estados Unidos frente a las Naciones Unidas, quien después, cuando ellos intervinieron en Guatemala, fue sumamente útil para el movimiento golpista de los Estados Unidos. Pero entonces, esta reacción en contra de este proceso reformista, que en el caso de Guatemala se había empezado a desviar, digamos, de la ruta exitosa, pero que el propio sistema democrático, el propio proceso democrático podría haber corregido para convertirlo efectivamente en la creación de una gran masa de pequeños propietarios. En vez de hacer eso, lo que tuvimos que vivir fue una interrupción del hilo constitucional, el derrocamiento por la fuerza, con el apoyo de Estados Unidos abierto, con aviones, con emisoras de radio, con distribución de volantes, con amedrentamiento de oficiales del ejército, en fin, una intervención burda en Guatemala. Derrocaron al gobierno de Arbenz y gestaron una tragedia de enfrentamientos no resueltos que ahora, en el 2024, los guatemaltecos podemos resolver definitivamente, a mi juicio. Tenemos que ir a la pausa, pero adelanto algo. Claro, hay quienes están pensando en este momento, bueno, ¿y los Estados Unidos qué les pasó? Porque ahora cambiaron de lado, piensan algunos. Otros dicen, siguen siendo injerencistas. Muchas cosas. Podemos platicar con Leonel Toribio, por favor, quédese aquí.